Que lo disfruten. Circe estaba sentado ansiosamente detrás de su escritorio, esperando a que la hermosa mujer de pelo color plata llegara. Mojó sus labios con su lengua que parecían haberse secado repentinamente. Cuando vio como la perilla de la hermosa puerta que estaba hecha especialmente con la madera que Naruto podía producir se puso aún más ansioso. ¿Cuánto tiempo había pasado ya desde que Circe la había visto? Tal vez incluso una hora había pasado desde que Graifia se había acercado a él. Finalmente la puerta se abrió. Y como siempre Circe no podía sino maravillarse al ver la mujer que estaba frente a él, era tan hermosa como el día que puso sus ojos sobre ella. Su cabello era color plata, sus ojos tenían el mismo color que su cabello, su cuerpo era perfecto. Graifia era una mujer que a diferencia de muchos otros demonios como su madre, no escondía que era una mujer madura. Como siempre vestía su tradicional vestido de maid francesa, que ella había tenido desde siempre y desde entonces había modificado para que también sirviera en batalla. Circe notó como Graifia miró la puerta con de madera, como si por unos momentos se perdiera en recuerdos. Circe recuerda en tiempos más feliz, cuando los dos eran cercanos y estaban enamorados, cuando Graifia le había contado cómo es que llevaba ese vestido simplemente porque le gustaba y además hacía enojar mucho a su madre siempre que la veía con él. Circe aún recuerda ese día, las risas y los besos que hubieron como si fuera sido ayer, era uno de sus recuerdos más preciosos. Circe recuerda bien, él era un jovencito cuando la vio por primera vez. Graifia era mayor que él, ella había luchado en los combates finales de la Gran Guerra junto a su hermano gemelo, ella como toda su familia había sido una firme creyente de las viejas costumbres de los demonios de Antao y ella había sido su peor enemigo durante la guerra civil. Graifia no solo era la estratega de la vieja facción durante la guerra, los demonios solían correr en terror cuando ella aparecía para hacerle frente a alguno de los satanás de hoy por el mero hecho de no ser congelados. Cuando ella comenzó a caminar para acercarse al escritorio, Circe sintió tristeza al ver cómo ella sacaba un pequeño pañuelo de su vestido, para ponérselo en la boca y nariz, tanto era su desprecio por el que no quería ni siquiera respirar el mismo aire que él. Lucy Fujesama, ¿cómo te puedo ayudar? Circe habló tratando de no hacer contacto con esos ojos plata. Circe estaba concentrado firmando papeles y demás era por su propia seguridad, ahora mismo estaba la misma tensión que Circe sentía como cuando la encontraba en algún campo de batalla durante la guerra civil, un movimiento en falso de su parte y esta mujer no dudaría en reclamar su cabeza en retribución por lo que su familia, el clan Gremory le había hecho a Naruto. Durante unos segundos no hubo respuesta de ella y Circe comenzó a sudar nervioso, la tensión no hizo más que incrementar. Si ella decidía hacer algo, entonces Circe solo podría pelear con ella durante unos segundos, tal vez algunos minutos a lo mucho, antes de ser sobrepasado por el poder de Graifia. Naruto se había encargado de que no pudiera lastimar a ella o a Serafal nunca más. Circe ya no era el Satanás considerado más fuerte que el original, no desde que Naruto le arrebató su pieza de rey que lo debió haber matado y le puso ese sello en su pecho. Ahora Circe era tan fuerte como su padre o su madre, no era ningún oponente para la mujer que el mundo consideraba igual de fuerte que los Satanás originales. Lucifer-sama, Riser Phoenix-sama desea visitar a su prometida, me ha pedido que lo acompañe. Su voz no sonaba molesta, no enojada, no irritada, no infeliz de estar hablando con él ahora mismo, solo había pura indiferencia cargada con una pizca de sarcasmo cuando dijo su apellido y título. Graifia y Serafal les encantaba recordarle cómo es que ese título ya no debía ser suyo, sino de Naruto. Si no fuera por un accidente estaría ocupando el puesto como el verdadero líder y Lucifer del inframundo. Circe también lo tenía claro, la única razón por la que él seguía ocupando este puesto era porque Ajuka, el único y verdadero monstruo que quedaba después de que Naruto muriera a manos del fuego sagrado y a él le fueran arrebatados sus poderes, es porque Ajuka se negó a tener el título de Lucifer. De los tres monstruos que el inframundo solía tener solo quedaba uno al que no le importaba mucho nada realmente. Murmuró Circe mientras cambiaba de papeles para firmar. ¿A qué intenta jugar Riser? Después de lo que pasó, ya casi no había nadie que quisiera tener algún tipo de trato con los Gremory. El contrato de matrimonio que había entre los Gremory y los Phoenix era bastante sospechoso. El plan original era que Rias y Riser pudieran tener un hijo bastante poderoso, con las increíbles reservas mágicas de los Gremory, el poder de la destrucción de los Bael y la inmortalidad de los Phoenix así como su fuego. Ese niño sería increíblemente fuerte, tal vez incluso algo completamente nuevo nacería de esa unión.
Pero ese ya no era el caso, los Phoenix serían arrastrados a el lodo junto con los Gremory, sin en verdad la unión pasara, entonces Visser cambiaría su apellido a Gremory y él no sería tratado diferente que el resto de su familia, además de que los Phoenix tendrían que ayudar a los Gremory en cualquier cosa. Los Phoenix eran una familia especial, muchos se habían alineado con Naruto, pero muchos otros también lo hicieron con Circe. Se podría decir que fueron neutrales hasta cierto punto, y eso fue beneficioso para ellos, sin querer jugaron para ambos equipos y la gente se sentía confundido sobre ellos. Pero si Rias y Visser se casaban entonces eso se rompería. Así que Circe no sabía realmente qué era lo que Visser quería lograr, incluso él era bastante especial en el inframundo, además de que hasta cierto punto cargaba peso político. Lo mejor sería esperar y ver qué lo que pasaba. Claro, sin contar si la unión realmente pasaba, Rias detesta a Visser y Visser absolutamente detestaba a Rias. Circe sabía que la luna de miel entre los dos terminaría con el novio o la novia muerto. La unión entre los dos estaba destinada a no pasar. Ahora había otro problema, Circe no quería ver a Graifia cerca de su hermana, él enviaría primero a un bicho de las calles antes que a Graifia para mediar las cosas entre los dos. El puente de hermanas que había entre Rias y Graifia había sido quemando junto con Naruto. Circe ha escuchado historias de la paliza que Sona recibió a manos de su hermana mayor cuando la verdad salió al aire, y Sona estaba junto a su hermana. Grafia y Serafal eran básicamente inseparables, además de que estaban tramando algo. Circe suspiró, no podía hacer mucho de todos modos, sus manos estaban atadas. Muy bien Lucy Fujesama, por favor haz que se comporten. Sin decir una palabra o hacer una reverencia, Graifia comenzó a irse a la puerta. Pero Circe necesitaba saber algo más. Graifia, Circe inmediatamente sintió como varios grados centígrados bajaron en ese momento, tal vez decir su nombre no haya sido la mejor de las ideas, pero Circe ya había ido muy lejos como para detenerse. ¿Cómo está mi hijo? Realmente quería saber sobre Milikas. El mundo entero pareció detenerse en ese momento, con solo ellos dos aún pudiendo moverse libres. No te sigas engañando a ti mismo, bufón. Sin decir más, Graifia salió de él cierto no sin antes usar prender en llamas el pañuelo que había usado para tapar su boca. Circe la vio salir como siempre, él absolutamente se rehusaba a creerlo, no había manera, su hijo tenía el color de su pelo y los ojos de Graifia, además. Milikas era increíble para su edad, era un Gremory, así que Circe se rehusaba a creerlo. El sol siempre volverá a salir, no, viejo amigo, siempre había esperanza, Naruto siempre lo decía, el sol siempre vuelve a salir incluso en las noches más oscuras para todos. XXXX. Al otro lado del inframundo existía otra ciudad, era igual o tal vez incluso más exótica que la capital de los demonios, y a diferencia de Lilith, Grigori estaba llena de vida. Niños ángeles caídos corrían o volaban por ahí con su par de alas color negro, los jóvenes coqueteaban entre ellos como cualquier adolescente lo hacía, el mercado de la megalópolis estaban llenas de no solo ángeles caídos, sino otras razas que venían a vender y comprar cualquier cosa. Grigori era famosa por sus avances tanto en magia como en ciencia o ambas, pero Grigori era todavía más famosa por sus incontables prostíbulos, era la ciudad con más prostíbulos en ella. Humanos, demonios, yokais, dioses, hombres y mujeres, de todas las edades, en Grigori no existía algo como tabú sexual, cualquiera era bienvenido a esta ciudad de perversión, si pagabas lo suficiente cualquier fantasía podía hacerse realidad, no importaba qué tan enferma o extra fuera. La economía de Grigori se basaba mayormente en gente que venía a gastar su dinero para divertirse, cualquiera era bienvenido mientras te comportarás y tengas tus bolsillos llenos de algo con que pagar. No has tenido sexo si no te has acostado con un ángel caído, eso era lo que normalmente se decía en el mundo sobrenatural, no había nada más inocente, exótico y bello que los hombres y mujeres que son llamados ángeles caídos. Hace muchos años cuando el ángel llamado Azazel engañó a su padre con un montón de cabras demoníacas y fue expulsado del cielo, él se dedicó a vagar por varios lugares intentando encontrar un hogar para sus hermanos y hermanas caídos como él. Entonces encontró el inframundo, libró una guerra contra su hermana Lucifer y le arrebató la mitad de este gigantesco lugar. Los ángeles caídos amaban a su gobernador general y le eran bastante leal. En medio de toda la ciudad había un enorme edificio que claramente era el centro de la ciudad, destacaba de entre toda la ciudad por el hecho de que parecía más un castillo que otra cosa. Dentro de esta fortaleza que tomaría a varios ejércitos tomarla, estaban las personas más influyentes de esta mitad del inframundo. Un hombre de pelo color negro con una parte de su pelo rubio y una barba de chivo jugaba con algún tipo de robot que estaba sobre la enorme mesa.
Él era Azazel, el tipo que era llamado gobernador general y líder de los ángeles caídos. Al lado de él había un hombre con los brazos cruzados, sus ojos estaban cerrados y parecía que tenía pocos amigos, esperaba ansioso y paciente a que la reunión empezara. Él era Baraquiel, también conocido como el Señor Rayo. Luego estaba un hombre que tenía un pelo color café claro y largo, ojos del mismo color, él era un hombre bastante bello, muchas mujeres y hombres caerían rendidos ante su belleza, era pequeño y de facciones finas. Tenía un libro en sus manos que leía con una ligera sonrisa en su rostro. Él era Shemasa y otro de los líderes de Grigori. Después de 5 minutos más, las enormes puertas de la enorme y lujosa sala se abrieron, mostrando a Penemue en toda su gloria. Ella se sentó en su lugar sin saludar a sus hermanos y sus hermanos parecieron no notar su presencia. Después de varios minutos Baraquiel por fin empezó la reunión. Muy bien, ya está aquí Penemue, empezamos. ¿De qué estás hablando? Kokamiel todavía no está aquí, dijo Penemue, su cabeza completamente recargada en la mesa. Shemasa sonrió un poco más, aún absorbido en su libro. Kokamiel no vendrá, está en la frontera aún. Defendiendo nuestros intereses o algo así. Azazel, que estaba usando un destornillador en el robot, comenzó a reír. Jajaja, mejor dicho, perdiendo su tiempo. Deberías de haberlo visto. Penemue salió muy enojado de esta sala cuando nos rehusamos a movilizar el ejército a la frontera y luego de que los demonios lo hicieran. Baraquiel no se había movido ni un centímetro de donde estaba. Penemue frunció el ceño. ¿En serio? ¿Los demonios enviaron tropas a la frontera? Corrección. Fue Circe que envió el ejército a la frontera. Tu llegada a Kuo, donde su hermana reside, de verdad debió haberlo puesto nervioso, así que supongo que no amenazó con ir a la guerra si hacíamos algo. Azazel apenas contenía las ganas de reírse del bufón Satanás, finalmente no pudo más y comenzó a reírse, una risa que comenzó a sonar en toda la sala. Incluso la sonrisa de Shemasa se hizo más grande. Me pregunto quién le habrá dicho que era la mejor idea, o no habrá consultado a nadie. Hermano, no consultó a nadie, él creyó que fue el mejor movimiento. Debió haberle preguntado a Serafalo Falbium si era lo mejor, tal vez incluso debió pedirnos consejos a nosotros. Ajajaja. Azazel comenzó a reír más. Normalmente que un ejército esté acampando a las afueras de tus fronteras, tendría a la mayoría de los líderes esperando nerviosos y incluso enviar tu propio ejército a su encuentro, no solo para defender tu nación, sino para demostrarle a los demás tu poder. Pero Azazel no era un líder convencional. Él ni siquiera se preocupó en enviar un soldado o diplomático o al menos informarle a Circe de la situación y que estaba Penemue haciendo en Kuo. ¿Para qué? Si el bufón Satanás quería pasar en el territorio de Grigori, entonces por todos los medios eran bienvenidos. La frontera entre las dos naciones simplemente era un pedazo de nadie que nadie quería y un horrible lugar para defender. Pero conforme el enemigo avanzará, entonces es cuando comenzarían a sufrir. Circe debió tomar un libro y leer lo que el primer Leviatán sufrió cuando intentó tomar el pedazo de inframundo que ahora le pertenecía a Grigori. Penemue claro sabía todo esto. Ya veo, pero eso no explica por qué Kokamiel no está aquí. Dijo algo de defender nuestro honor de los sucios demonios, y como Azazel no era apartamento para gobernar, contestó Shemasa. Tomó a sus seguidores para encontrar a los demonios en la frontera. Claro que nada ocurrió y Circe quedó nuevamente como un bobalicón. Penemue de verdad se sintió un poco mal por el actual Lucifer, cuando todos se enteraran de que envió un ejército a la frontera y Grigori ni siquiera respondió a su amenaza. Suya de por sí reputación caería más todavía, mucha más gente lo dejaría de tomar en serio. Luego de que Azazel finalmente dejara de reírse, él suspiró cansado. Aún así, cuando esa organización finalmente haga su movimiento, tal vez sea el fin de las facciones bíblicas. El ambiente divertido que había ya no estaba más, ahora los hermanos estaban serios, el rostro de piedra de Baraquiel se suavizó y Shemasa cerró su libro. Penemue miró hacia otro lado. Azazel recargó su cabeza en su mano mientras veía la ciudad que había construido y ahora intentaba proteger. Los ángeles caídos habían quedado con la población más pequeña después de la guerra, ellos habían perdido a muchos. Los demonios están demasiado ocupados matándose entre sí como siempre. El cielo ve enemigos en todos lados y nosotros no podemos hacer nada. Hace algunos años Grigori tuvo un encuentro con una organización dirigida por un dragón. El encuentro resultó en la completa derrota de Grigori, pero los mejores ángeles caídos que Grigori podía ofrecer murieron trayendo un pedazo de información que sacudió a Azazel hasta los huesos.
Cuando esa organización finalmente se revele y los demonios sepan, va a sacudir a las facciones bíblicas hasta sus cimientos, 50 y 50 de probabilidad, o trae una nueva edad dorada o la completa destrucción de los demonios y nos van a arrastrar con ellos. Azazel sonrió nuevamente. Voy a disfrutar cuando esas personas finalmente revelen su presencia en el mundo, pero aún así estaba un tanto nervioso de lo que fuera a pasar. Basta con eso, dijo Shemasai cortante. ¿Por qué no nos cuentas si te la pasaste bien en tus peculiares vacaciones, hermana? ¿Tal vez conociste a alguien nuevo? Shemasai tenía una sonrisa en su rostro. Oh, es cierto, los ojos de Azazel brillaron de emoción. ¿Qué hay de cierto de esa espada que carga ese humano? ¿De verdad come energía? Azazel tenía 1001 preguntas sobre Sameada, ya incluso se sabía el nombre. Loa Sepenemue respondió con una sonrisa. ¿Puedes creer que es un artefacto que está vivo? Los ojos de Azazel estaban a punto de salirse de sus cuencas. Por cierto, ¿quién es ese sujeto? No hay ninguna manera de que él sea un simple humano después de que haya involucrado a Yasaka en este problema. Además sonaba bastante feliz. Shemasai volvió a hablar pensativo. En realidad, que Yasaka les haya avisado sobre Rainare era una bendición. No solo para poder sacar a todo su grupo vivo, sino porque ahora Yasaka parecía dispuesta a hablar con ellos después de que los demonios intentaron destruir a los Nekomata que residían en el inframundo. Yasaka había aislado a toda la facción yokai de las facciones bíblicas gracias a Circe y Naruto, que decidieron el mejor tiempo para matarse fue uno de crisis en el inframundo. Pero ahora Yasaka estaba dispuesta a volver a hablar sobre comercio y relaciones. Fue una bendición para Azazel. Es obvio que está ocultando algo, no me sorprendería que Minato no fuera su verdadero nombre. Tal vez algún héroe humano perdido, alguno que se cansó de los combates, contestó Barakiel. Es lo más probable. Yasaka solo nos dijo que hizo un trabajo con resultados excepcionales. Azazel se llevó su mano a su mejilla. ¿Crees que haya tenido que ver con el éxodo de los Nekomata después del juicio sangriento? Penemue parpadeó varias veces. Tal vez Minato de verdad sea esa figura o figuras que sacaron a los Nekomata cuando el inframundo estaba sin líder después del juicio sangriento. Podría ser una posibilidad. Además es obvio que es un héroe, si no por qué razón salvaría a Asiachan o estaría ayudando a el emperador rojo a ser más fuerte. Sea como sea, él tiene mis agradecimientos por no haber simplemente eliminado a Rainare y su grupo. Azazel habló sinceramente, sus hermanos y hermana concordaban con él, ya eran muy pocos y Millet era solo una adolescente. Supongo que le ofreciste unirse a nuestra facción, dijo Barakiel. Claro que lo hice, pero es obvio que quiere mantener un bajo perfil lo más que pueda, Penemue respondió. Además de que en verdad tiene una vida pacífica y quiere protegerla, Penemue sonrió. Derecho, si Issei Kuno Asiachan o hubieran estado en peligro, dudo que supiéramos que es un héroe humano. Ya veo, aún así le debemos un favor y pienso pagárselo cuando lo necesite. Shemasai suspiró. Para empezar tenemos que dejar solos a su protegida, esa ex monja. A decir verdad, cuando sabía el Sacred Gear que Asia tenía, todos los líderes querían reclutarla, pero gracias a Rainare ahora era imposible. Azazel volvió a sonreír. Oh, parece que los próximos días también serán interesantes. ¿Por qué? El matrimonio entre Elias Gremor y Lizer Phoenix, jajajaja, esto es una locura total. Espiar a los demonios era tan sencillo desde que esa barrera que Naruto había hecho desapareció. Era como robarle dulces a Dios, que además se querían muertos entre ellos. XXXX. Trias Gremory ahora mismo se encontraba sentada detrás de su escritorio, mirando con detenimiento cómo Issei Oudou venía por más contratos con humanos. Ella sinceramente estaba sorprendida de que Issei esté dando lo mejor de sí, desde que se había convertido en demonio y Sonna le había explicado cómo y para qué funcionaban. Issei se había estado esforzando bastante para alcanzar su sueño. Surei todavía no aparecía, pero Rias estaba segura que cuando lo hiciera se sentiría orgullosa de Issei. Rias sabe que ella estaría orgullosa de él. Era una lástima que Rias haya perdido a tan dedicado nuevo demonio. Rias apostó y perdió, además los caídos tampoco habían ganado, en este caso nadie ganó más que la casa. Ya sabes lo que dicen, la casa siempre gana. Tal vez la mayoría la llamaría estúpida por el hecho de que trató de elaborar un plan complicado cuando lo único que tenía que hacer era acercarse a él, convencerlo con sus mejores argumentos de los beneficios de ser un demonio, y cualquiera estaba seguro de que Issei saltaría a la oportunidad de pertenecer al mundo promiscuo del mundo sobrenatural. Tal vez en un caso de un demonio normal eso hubiera pasado. Pero Rias no era un demonio normal, no era por el hecho de pertenecer a una importante familia en el inframundo, era porque ella tenía ya muchos problemas para su corta edad.
Ni siquiera su nobleza era completamente leal a ella, Koneko solo se quedaba con ella porque de momento le convenía a la pequeña Nekomata. Arias no le importaba mucho su lealtad, ella la amaba como amaba a Keno Akiba y como amaría a Issei si él sería parte de su nobleza. Derecho al principio Arias simplemente pensaba preguntarle a Issei sobre unirse a su nobleza, pero inmediatamente su mente comenzó a pensar en las posibilidades y el miedo la atrapó. Si Issei se unía a su nobleza solo por el bien de cumplir su sueño, que era tener su propio harem, entonces Issei al igual que Koneko no sería leal a Arias, y tal vez huiría cuando las cosas se pongan problemáticas. Arias incluso tenía miedo de que la juzgara y se alejara de ella cuando se enterara de lo que ella había hecho a un amigo, amado y querido suyo. Además, cuando Issei se enterara de lo dividida que estaba su nueva facción, entonces también huiría de ella. Issei quería tener su harem, no involucrarse en problemas y políticas de personas que no ha visto ni en una foto y de un lugar que no sabe si existe. Es por eso que Arias tenía que haber salvado su vida de las garras de la muerte en el momento las crítico, de esa manera Issei tal vez sentiría una deuda hacia ella y al final fuera un hombre leal. Al final el único que había ganado fue Issei y su sensei. Issei no tenía necesidad de nada con Arias y su profesor estaba haciendo un mejor trabajo del que ella pudiera hacer al entrenar a Issei para el futuro y su sensei se había ganado las gracias y la amistad de por vida del nuevo emperador rojo. La casa siempre gana. Esas palabras sonaban irónicas, su profesor llevaba viviendo más tiempo en esta ciudad que Arias. Luego estaba la ex santa con un raro Sacred Heart que podía sanar a todas las razas por igual. Encontrar a alguien que pudiera ser bueno en magia de sanción ya era raro, aún más raro que algún humano naciera con un Sacred Heart parecido y que además fuera bueno con él. Los hombres y mujeres que se dedicaban a sanar y eran buenos era tan raros como encontrar un huevo de oro y la gallina que lo puso. Naruto era una de esas rarezas, pero bueno, había poco que su amigo no podía hacer, parecía que estaba bendito por varios dioses. Ria solo podía pensar aterrada lo que podría haber hecho su amado cuando llegara adulto, con solo 15 años ya era un monstruo que fue al tú por tú con el demonio más fuerte de la historia. Ria estaba segura de que tendrían que haber clasificado a Naruto no como superdemonio como su hermano, Ajuka o Risebin. La mayoría de la gente se refería a los demonios como débiles o diablillos, pero Naruto seguramente tendría el título como verdadero demonio, o algo más voluptuoso como verdadero señor de los demonios o tal vez verdadero archidemonio, si tan solo hubiera crecido y sus poderes con él. Trias tal vez podría acercarse a Asia Argento, pero lo más probable es que rechazara su oferta, tal vez por los rumores. A lo largo de los años Trias se había dado cuenta de que era bastante famosa, o más bien infame en el mundo sobrenatural. Trias no mantenía sus esperanzas, seguramente Asia también había escuchado rumores de ella y prefería mantener distancias con ella. Pero quién sabe, tal vez si se acercara a ella poco a poco y se convertían en amigas Asia se podría unir a su nobleza. Lo primero era ayudar a su profesor que estaba intentando enrolarla en Kuo. Trias podría mover algún hilo por allí para ayudar a Asia a asistir a la escuela, sería un buen paso para que ambas se conviertan en amigas. Repentinamente todos en la sala del club de lo paranormal, incluso Issei, vieron como en el suelo aparecía un círculo mágico color naranja brillante. El corazón de Trias dio varios saltos, no podía ser quien creía que ella era. Trias todavía no estaba lista. Pero todas sus preocupaciones se desvanecieron cuando no fue Riser quien apareció, sino alguien que consideraba como una hermana al igual que Sona. Ravel Phoenix había llegado a Kuo. XXXX.